Abre nuestros ojos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo de Dios, para percibir lo que ojo no puede ver ni oído puede oír. La dulce presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Siga de pie un momento, por favor, mientras leemos el pasaje del que nos vamos a ocupar en esta tarde. Un gusto estar con ustedes. Aunque fueron unos poquitos días que estuvimos fuera, mi esposa hubiera querido unos 2 meses. En ella dice amén. Y yo estoy en esa lucha de querer salir con ella, y lo hago con mucho gusto porque sé que está muy cansada, pero a la vez extrañándolos. Pero ahora contentos de estar aquí con ustedes. Así que Lucas capítulo 24, por favor, busque conmigo. Iniciamos una serie que titulé Ecos del Calvario, porque tiene que ver con personajes y situaciones alrededor de los días de la última semana, de los días de la crucifixión. Así que en esta serie Ecos del Calvario, esta tarde vamos a ver la historia de estos caminantes a Emaús. El camino a Emaús se titula Lucas capítulo 24, versículo 13. Para los que toman nota, del 13 al 35. Y sígame con su vista y en su lugar, por favor. Lucas 24, del 13 al 35. Dice la palabra de Dios: Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Y qué hacía? Caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que eso ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: ahora, si tiene una pluma, un lápiz, un color o alguna manera de subrayar y no le incomoda subrayar su Biblia, le animo que subraye una palabra clave: quédate, quédate, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, ¿a qué? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían:
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Tome su lugar, por favor. Muy bien. El camino a Emaús. Supongo que lo han leído más de una vez, muchas veces, pero hay tesoros aquí. Y yo espero que en esta tarde podamos refrescar algunos de ellos, incluso añadir algunos tesoros nuevos para su corazón y para su vida, para su fe. Dice, inicio desde el versículo 13, he aquí dos de ellos iban, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí su Biblia? Lucas 24:13. ¿Ya cerró su Biblia? No la cierre. Lucas 24:13. El mismo día. ¿A qué día se refiere? Al domingo, al primer día de la semana, porque si usted ve hacia atrás se va a dar cuenta que está hablando del primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, porque los versículos anteriores del mismo capítulo habla de la resurrección y cómo se le apareció a las mujeres. Así que ese mismo día, el día de la resurrección, el día que debería ser fiesta para los discípulos, para el pueblo cristiano, el día que Él había prometido que se iba a levantar de la tumba. El día de la resurrección es un día de fiesta para el cristianismo en el mundo entero, ¿sí o no? Amén, esa es la razón que estamos aquí, hermano. El día del Señor. Pero mire qué contraste. Que mientras ese día, el día del Señor, el día que resucitó Jesucristo de entre los muertos, hay dos discípulos que se van de ahí. Van de Jerusalén a Emaús. Y en la medida que se van alejando de Jerusalén va aumentando su tristeza porque están deprimidos. La lectura, si usted puso atención, dice que ellos estaban tristes y cuando Jesús se acercó a ellos para el propósito que Él tenía, entonces les dijo, ¿por qué están tristes? De hecho, estaban no solo platicando entre ellos, pero estaban discutiendo también. Típico de alguien que está triste y en depresión, porque estos dos discípulos, en la conversación que tuvieron, si se dan cuenta, cuando Jesús les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido estos días. Y Él le dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera, pero lo sabe. Lo sabe, pero les pregunta porque quiere saber, quiere escucharles. Ahora, algo que llama mucho la atención aquí es que, mire en la Biblia, Jesús vino a este mundo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él se ocupa de la multitud. Dice la Biblia que un día lloró sobre Jerusalén y los vio como ovejas que no tenían pastor. A Él le preocupan las multitudes que se pierden. Y Él le habló a multitudes. En el día que Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, le predicó a las multitudes. Pero algo que siempre me intrigó y luego me maravilló en la Biblia es cómo se tomaba el tiempo para ver a una persona, o a veces dos. ¿Usted se puede acordar de casos así? Juan capítulo 3 habló con Nicodemo. Juan capítulo 4 trató con la mujer samaritana. Siga. Un día en el Evangelio de Lucas se detiene, va entre la multitud y hay un hombre trepado en un árbol. Y le dice que va a ir a su casa. Y el hombre se llama Zaqueo. ¿Puede recordar más casos donde él abordó a una persona? En el estanque de Betesda, con un hombre que llevaba mucho tiempo ahí. Y en la Biblia usted va a encontrar muchos casos donde él se detiene con una persona. Eso es maravilloso, hermano. El Rey del Universo dirigiéndose a alguien en particular. Y aquí se está dirigiendo a dos que eran de sus discípulos. No eran de los 12, pero eran de los 70, de los que eran sus discípulos. Y estos van decepcionados de Jesús, porque si se fijó en la conversación, todo el tono de la conversación que ellos llevan es un tono de incredulidad y decepción. Es que mire, a ver si nos damos cuenta, todo el relato de la resurrección habla de gente que eran de los discípulos, que habían oído que Él había prometido que iba a resucitar, pero en ningún caso se nota ahí que hubieran creído. Por ejemplo, ¿quiénes fueron primero al sepulcro? Las mujeres.
¿Ellas sí creían que él había resucitado? No. ¿Mande? Iban a ungir su cuerpo. Si creyeran que habría resucitado, ¿para qué iban a ungirlo? Porque se ungía a los muertos, ni modo que digan, fue a ungirlo para que ya resucitado oliera bonito, ¿no? No, para nada, ungían a los muertos porque olían mal después del tercer día. ¿Se acuerda de Lázaro? Señor, y he de ya porque es de 4 días. Iban a ungirlo. ¿Por qué van a ungir al que ya resucitó? Porque no creen que ya resucitó. De hecho, es la pregunta y medio reproche de aquel ser celestial que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Iban a ungir su cuerpo. Y entonces, si me sigue ahí, estas mujeres y los demás, mire el tono de la conversación, sigo avanzando ahí, versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, ¿quiénes eran estos varones? Uno se llamaba Cleofas, y no le vaya a poner así a alguno de sus hijos, por favor. Pero el otro no se da el nombre. Algunos estudiosos suponen que era Lucas, porque él escribió el pasaje. En fin, no importa, pero eran 2 de sus discípulos. Y dice el versículo 15 que mientras hablaban, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y llama la atención aquí la pregunta. Mire, ubiquémonos en el plano terrenal. El Rey del universo que acaba de resucitar y vencer a la muerte se ocupa de 2 desalentados que debiendo creer en él ahora están dudando, y se ocupa de sus dudas y el conflicto de su corazón. ¿Y por qué estáis tristes?, les pregunta. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, quiero que note algo, aquí hablan del pasado, del concepto que tenían de él. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y le crucificaron. Aquí hay luces ámbar, luces de alerta, porque ellos están olvidando, hermano. Mire el tono de lo que están diciendo. Lo tomaron y lo entregaron a muerte y lo crucificaron, como si fuera obra de ellos. Ellos se olvidan que un día Jesús les dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No fue una víctima, fue un Cordero de Dios voluntario, voluntariamente entregó su vida. Sigo leyendo, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Cómo le suena? Es decepción, como que no se cumplió. Él era el que había de redimir a Israel. Era, pero no sucedió. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Pero qué dijo Jesús que iba a suceder el tercer día? A resucitar. Pero ellos lo dicen en un tono de decepción. Y luego añade, versículo 22, aunque también nos han asombrado, o sea, no nos han regocijado, no nos han alegrado el día, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, mire, todas las evidencias apuntan a que él cumplió lo que había dicho, pero ellos siguen incrédulos. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, pero ellos siguen sin creer. Versículo 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hay muchos peros aquí. Así que Jesús se cansa de eso y le dice, verso 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando dice comenzando por Moisés, se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés.
Y luego los profetas es el resto de las escrituras, porque también se añaden ahí los salmos. ¿Saben que hay profecía en los salmos? Sí lo hay. Y comenzando desde Moisés, verso 27, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como el que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Aquí surge la pregunta, ¿alguien puede obligar al Rey de Reyes, al Rey del Universo, a algo? Pero dice que lo obligaron. Llegaremos ahí después. Y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí no estaban celebrando la Santa Cena, iban a cenar, pero él toma el pan, lo parte y les da y lo reconocen. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, él estaba con ellos y ellos no lo sabían. Todo ese tiempo, porque les dije son como 11 kilómetros, todo ese tiempo estuvo con ellos y no se dieron cuenta. Ahora, en la Biblia hay varios relatos que encontré. Quiero que vaya conmigo a ello para que se dé cuenta cómo hay varios relatos en la Biblia donde de repente sucede que Dios se ha manifestado y no nos damos cuenta. Mire, por ejemplo, hay un relato en el libro de Éxodo capítulo 15. Vamos rapidísimo ahí porque el propósito es pasar rápido por esos pasajes. Éxodo capítulo 15 es una historia del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. Éxodo 15, 22 en adelante. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, porque Mara significa amargura. Por cierto, de ahí viene el nombre María. Y eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová, ¿qué hizo? Le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué más hizo? Los probó. Ahora, noten algo, hermanos. Llegan a las aguas están amargas, y no las pueden tomar. Están en el desierto. Es un dilema serio. Así que le dicen a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Moisés clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Mire, un árbol fue la solución que echó a las aguas y se endulzaron. Pero quiero que note algo. No es que Dios envió un árbol del cielo. No es que Dios de repente creó un árbol y lo puso ahí. No es que de repente alguien trajo el árbol de otra parte. El árbol estaba ahí, pero no lo veían. ¿Nota lo que dice ahí exactamente? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. El árbol había estado ahí siempre, pero no se daban cuenta. Hay otro pasaje en el libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Otro relato, versículo 19. No leeré toda la historia que empieza a partir del inicio del capítulo, pero Ismael, ¿se acuerdan de la historia de Agar e Ismael? Si usted no lo ha leído y no sabe de qué estoy hablando, lo siento, no me puedo detener, pero Abraham y Sara no podían tener hijos, entonces tuvieron un hijo de Agar. Agar y Abraham. El niño se llamó Ismael. Y después Dios le dio un hijo a Sara y Abraham que se llamó Isaac. Y el día que destetaron a Isaac, hicieron una fiesta, dice el verso 8, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac.
Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué decía? Se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, y entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, damas, no se tomen de este versículo. Se refería a esa situación en particular, ¿ok? Esa situación en particular. Entonces, verso 13, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es su descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, ¿y qué? Un odre de agua. ¿Sabe lo que es un odre de agua? Lo más parecido tal vez lo que llaman una cantimplora, ¿ok? Pero ¿cuánto dura eso en el desierto? Tal vez un día. Y le dio el pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua, bien rápido, el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, ¿qué cosa? No veré cuando el muchacho muera. Agar pensó que iban a morir. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ese llanto es lo más doloroso para una madre, porque el hijo está llorando en el desierto y ella sabe que van a morir, sin pan y sin agua. Ahora note lo que sucede enseguida. Verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. ¿Qué más? Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le abrió los ojos. ¿Se da cuenta? Y vio una fuente de agua. No es que Dios de repente hizo brotar agua de la roca como en la otra ocasión. No es que Dios trajo agua de no sé dónde, como los cuervos le trajeron pan y carne a Elías. No, no, no. La fuente estaba ahí, pero no la veían. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Note, y ni siquiera era un estanque, era una fuente, es decir, de ahí brotaba el agua. Estaba ahí, ya estaba ahí. Pero en medio de su tristeza, en medio de su desesperación, en medio de su dolor, no la veían. A veces la tristeza, la decepción, la desesperación o incluso la amargura nos impiden ver cosas que están ahí. Estaban ahí siempre, solo que no lo veíamos. Capítulo 22 del libro de Génesis. Hay otra historia, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y estaba a punto de sacrificarlo. Versículo 10, Génesis 22, 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero estaba ahí, pero Abraham no lo había visto, ni el muchacho tampoco. ¿Cuántas situaciones hay en la Biblia donde eso sucede, hermano? En el libro de Reyes la Biblia habla de otra historia donde Eliseo fue rodeado por enemigos, Eliseo y su sirviente. Y su sirviente Giezi estaba asustado, y Eliseo no. Así que el criado se asombró porque Eliseo no tenía miedo, y entonces Eliseo ora a Dios y le dice: abre sus ojos, Señor. Y entonces Dios le abre los ojos al siervo, y vio el monte alrededor cubierto de ángeles. Ahí estaban, pero él no los veía. ¿Cuántas veces en la vida nuestra, hermanos, Dios va a tener soluciones ahí, pero nuestra tristeza
o nuestro dolor, o nuestra desesperación, o nuestra propia humanidad impiden que lo veamos. De hecho, el clamor del salmista en uno de los más bonitos salmos que hay en la Biblia es este: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué significa abre mis ojos? Lo que usted lee ahí es un tesoro. Pero saben, en la Biblia, hermanos, como los tesoros antiguos, hay tesoros a flor de tierra. Solo basta abrirlo y con el corazón dispuesto, con el corazón hambriento de Dios, y uno los va a ver. Pero la mayoría de los tesoros en la Biblia no están en la superficie, están ahí debajo. Y es el Santo Espíritu de Dios el que nos ayuda a verlo. Por eso la oración del salmista tendría que ser la nuestra: abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley, que están ahí y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta a veces hasta que el hambre del corazón y el ansia del corazón y el deseo por Él, incluso la angustia, nos hacen buscar con ese afán, con ese corazón quebrantado, que es lo único que puede mover el corazón de Dios. Yo le hice una pregunta hace un momento: ¿puede alguien obligar al Señor? Porque el relato que leímos dice que cuando llegaron a la aldea, Él hizo como que iba más lejos, y ellos lo obligaron a quedarse. Y le hice la pregunta: ¿puede alguien obligar al Señor? Y otra vez, volveré a ello en un momento más, pero un pasaje todavía más fuerte que los que leímos, en Génesis capítulo 28, antes de responder la pregunta. Génesis capítulo 28. Hay otra historia, una hermosa y tremendamente desafiante historia, impresionante diría yo. Capítulo 28 de Génesis. Jacob huye de su hermano Esaú. Está huyendo, y entonces en el versículo 10 dice, Génesis 28, 10, huye porque su hermano prometió matarlo. Así que Jacob, alentado por su mamá, se va de su casa. Verso 10, 28, 10 de Génesis. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Note algo, por favor. Ahora, no le voy a decir todo lo que significa eso, y es muy hermoso, pero quiero que note algo del versículo 13. Yo soy Jehová, ¿el Dios de quién? De Abraham, tu padre. Pero, mire, parece redundante, pero no lo es. ¿Abraham era su papá? Era su abuelo, solo que era el lenguaje que usaban. Era su abuelo. Así como hoy en día los nietos a veces le dicen papá al abuelo, y al papá le encanta porque no le gusta que le dicen abuelo. Algunos papás. A mí me gusta que me diga abuelo mi nieto, porque quiero que tenga claro que no soy su papá, que tiene un papá. Y entonces, pero aquí el punto es este, hermano. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y qué más? El Dios de Isaac. En términos reales, yo soy el Dios de tu abuelo. ¿Y qué más? Soy el Dios de tu padre. Pero, ¿por qué no dice y tu Dios también? ¿Lo notó? No está incluido él. Jehová estaba en lo alto, que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y a él ya no lo menciona, pero le hace una promesa: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué no es mencionado? Hay mucha enseñanza aquí. Bien, no puedo tocarla toda por razón del tiempo. Solo le diré algo. Es que Jacob, las pocas veces que usted tiene oraciones de Jacob en la Biblia, le habla a Dios diciéndole: Dios de Abraham mi padre y de Isaac, pero no le dice mi Dios.
Incluso cuando va regresando, cuando huye de su empleador, el papá de Raquel y Lea, le dice, si el Dios de mi padre no te hubiera detenido, más me hubieras hecho daño de lo que me has hecho. Pero nunca dice mi Dios. Es que, hermanos, ¿cuándo llega a ser nuestro Dios? Esa es una relación personal. Dios no tiene nietos, tiene hijos, nada más. Pueden los hijos ser criados en un hogar cristiano, pero hasta el día que ellos le piden al Señor que entre en su corazón, hasta el día que ellos le den su vida, entonces es su Dios. La fe no se hereda, hermano. La salvación no se transmite por genética. La fe se recibe y es un don personal. Por eso en el día del Pentecostés, cuando la predicación del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que ellos fueron compungidos de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y la respuesta del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo fue, arrepentíos y bautícese, cada uno. Es uno por uno, hermanos. Así que el punto es este, mientras Jacob no le diga, tú eres mi Dios, yo quiero que tú seas mi Dios, pues no lo es. Porque es una invitación personal. Es lo que está en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No se transmite de otra manera. ¿Cuántas veces yo escuché, no sé si usted lo escuchó alguna vez, pero escuché casos de gente que le preguntaron, ¿desde cuándo eres cristiano? No, yo mamé el evangelio, dicen. Como si el evangelio pudiera mamarse a través de la leche materna. El evangelio no se transmite así, hermano. Es hasta el día que el niño crece o la niña y le rinde su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, padres de familia, asegúrese que su hijo le ha entregado su corazón a Cristo, que su hija le ha rendido su vida al Señor. Esa es responsabilidad de los padres de familia, no es de los maestros de la escuela dominical, es responsabilidad nuestra, son nuestros hijos. Esa responsabilidad no es que queramos lavarnos las manos, es que esa responsabilidad Dios la puso en padres de familia. Deuteronomio 6:5. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Es que no se puede dar lo que no se tiene. Estarán en tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos. ¿No había maestros en Israel? Sí lo sabía. Siempre los hubo. Pero la responsabilidad principal Dios la finca sobre padres de familia. Amén. Algunas mamás no dijeron amén, pero así está escrito. Así está escrito en la palabra de Dios. Así que por eso es llamado, dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y la pausa incómoda ahí es hasta el día que Jacob le rinda su vida. Y de hecho, al final lo hizo. Pero al final de su vida, y siga leyendo ahí conmigo, por favor. Estaba leyendo en el versículo 14, sin embargo hace una promesa, será tu descendencia, 28:14, como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ¿qué dijo? Subraye lo que sigue. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Estaba ahí. Él estaba ahí y no lo sabía. No se daba cuenta. Y sobrecogido por la reverencia y la grandeza de lo que acaba de darse cuenta, tuvo miedo. Verso 17, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esa palabra terrible es que él se asusta. El mismo sentimiento de Isaías, cuando en el capítulo 6 de Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, les pregunto a ustedes, hermanos. Bueno, no les pregunto, más bien les digo, mire, habrá muchas veces en la vida
donde el Señor estaba ahí y no nos dimos cuenta. Mayormente aquellas ocasiones que pensamos que estábamos solos. ¿Ha leído ese relato de las huellas? El hombre murió. Según el relato, el hombre murió y fue a la presencia de Dios y vio desde allá lo que había sido su vida y lo vio en la perspectiva de su caminar en la vida como pisada sobre la arena. Sus pasos estaban marcados ahí. Pero se daba cuenta que había 2 pares de huellas. Así que él entendió, las del Señor y las mías, 2 pares, las huellas de mi caminar y el Señor conmigo. Pero en las ocasiones más difíciles de su vida había solo un par de huellas. Así que le pregunta al Señor, ¿por qué me dejaste solo en esa temporada tan difícil para mí? Y la voz le dijo, no son tus huellas, son mis huellas. No podías avanzar y yo te cargué. Como Pedro en el mar para que no se hundiera. Yo te cargué, no son tus huellas. Estaba ahí y no lo sabía. Porque justo cuando sentimos la soledad y pensamos que Él nos dejó, y le diré, hermano, es muy humano, es un sentir muy humano. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy humano, pero dése cuenta de algo. Aunque lo sintamos o no lo sintamos, Él está ahí porque Él dio su palabra. Él se comprometió. Y esa presencia de Dios no depende de los sentimientos, de si lo siente o no, es que Él se comprometió. Aquí le está diciendo a Jacob, voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero Jacob muchas veces se sintió solo. Ahora, en el caso de Jacob es porque él tenía cosas que arreglar en su vida, que no había arreglado. Pero la parte final de este asunto en el pasaje es que Jehová estaba ahí y él no lo sabía. Nosotros tenemos que saber eso. El Señor está con nosotros. Así que, mire, en Oseas capítulo 11, versículos 1 al 3. ¿Cómo Dios describe al pueblo de Israel? ¿Dónde está Oseas? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 11. Al principio del capítulo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a ¿qué? A andar al mismo Efraín, como a un niño, hermano. Cuando lo enseñas a caminar, cuando le tomas de la mano, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. ¿Y qué? No conoció que yo lo cuidaba. No se dio cuenta que yo lo cuidaba. En Lucas 19, 41 al 44, la Biblia dice que Jesús lloró sobre Jerusalén y se lamentó. Lucas 19, 41, vaya conmigo allá, por favor. Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Mira el 44, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí estaba el Señor y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta, hermano. Estaba ahí y no lo supieron. Les pasó de noche. Sus ojos estaban cerrados. Por eso Jesús clamó sobre ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora sí, regrese conmigo a Lucas capítulo 24, por favor. Dice el versículo que he mencionado varias veces. Lucas 24, 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y le pregunté 2 veces, ¿cómo puede alguien obligarlo a él?
¿Cómo es que lo obligan a quedarse si él no quisiera? De hecho, el pasaje dice que hizo como que iba más lejos, pero le obligaron a quedarse. Hay una manera. Y el Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no resiste, hermano, un corazón quebrantado. Como dice el último canto del grupo, el corazón cuando se humilla, cuando se quebranta, Dios no puede resistir a eso. ¿Usted se acuerda cuando Jacob regresa de donde estaba, porque Dios le dijo que regresara a su tierra? Y entonces hay un pasaje muy interesante. Regrese conmigo ahí, por favor. Génesis 32. Jacob está regresando a su tierra. Ya la situación en donde estaba trabajando era insostenible. Génesis 32. Y Dios le dice que regrese a su tierra. Y él va pensando en el juramento de su hermano, que juró matarlo, porque según lo que está en la mente de su hermano, él cree que, él dice por lo menos que Jacob le robó la primogenitura. Y hay un capítulo que nos habla de eso, pero también hay uno donde dice que Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ya está ahí en Génesis capítulo 32. Mire, hay un versículo especialmente, versículo 22, 32, 22. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Subraye eso, el vado de Jaboc. Porque, ¿sabe lo que es un vado? Usted va por la carretera y hay partes donde hay un declive y vuelve a subir. Eso es un vado, un declive, no sé de qué otra manera llamarle, es un vado. Pero si usted va así avanzando, es como si fuera un pequeño arroyo. Eso es un vado. Pero el vado, que es descender en el camino que uno va, este vado tiene un nombre, Jaboc. Jaboc, ¿sabe lo que significa en el idioma, en el hebreo antiguo? Quebrantamiento. Eso es lo que le pasó a Jacob aquella noche. Fue quebrantado. Saber lo que significa Jaboc es clave para entender el pasaje. Porque si usted no entiende eso, tampoco puede entender que dice que después que pasó el vado, luchó con él un varón, que luego uno se da cuenta que es el Señor. Y entonces le cambia el nombre después de esa lucha y entonces, si uno no comprende eso, hermano, no va a comprender lo demás, porque dice que ese ser espiritual que estaba luchando con ellos le dijo: suéltame, porque raya el alba. Como si él no pudiera zafarse de Jacob. Mira, lea el pasaje completo conmigo. Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Es lo que le dije, como si fuera un arroyo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, durante mucho tiempo hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón, fíjese, el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. No podía con él. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. ¿Y eso qué, hermano? Es que no lo podía ver. ¿Por qué razón? Se va a dar cuenta enseguida. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Mire lo que hay en el corazón de Jacob. La razón por qué se niega a soltarlo. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob significa engañador, suplantador. Israel significa un príncipe con Dios. Y le aclara: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre?
y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con el Señor. Ni siquiera era un ángel, hermano. Ahora, ni con un ángel hubiera podido, ¿o sí? Un solo ángel, hermano, mató a 135,000 sirios. 185,000, gracias. No hubiera podido Jacob ni con un ángel, hermano, menos con el Señor. Pero dice que este varón, maravilloso Señor, vio que no podía con él. ¿Por qué no puede? Porque lo que hay en el corazón de Jacob es un corazón quebrantado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero no resiste a un corazón quebrantado. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Encontró la manera. Él dijo: no te voy a soltar si no me bendices. Y le cambió el corazón, pero le cambió el nombre también. Tiene relación una cosa con otra, hermano. ¿Alguien puede vencer al Señor? El corazón quebrantado, el corazón humillado, el corazón rendido, no puede ser resistido por el Señor. Eso es lo que vemos en la Biblia, hermano. ¿Quién se acercó a Dios con el corazón quebrantado y no obtuvo de Él lo que su corazón anhelaba? Y entonces en el pasaje del camino de Emaús, Lucas 24, lo obligan a quedarse. ¿Cómo es que lo obligan a quedarse? Porque ellos tienen hambre de Él. Y dice la Biblia que ardía su corazón en ellos mientras Él les hablaba. Ahora, Él estaba ahí, pero no se daban cuenta. Jacob estaba luchando con el Señor y no se daba cuenta. Solo sabía que quería ser bendecido. ¿Qué hizo? La pregunta que se hicieron ellos: ¿no ardía en nosotros nuestro corazón? ¿Qué hizo arder su corazón, hermano? Es el Espíritu Santo en Jesús. Fueron las Escrituras, porque dice que les abrió las Escrituras para que las comprendieran. El Espíritu Santo en Cristo Jesús y su palabra, es lo que dice. Porque en el libro de Hechos, capítulo 6, la Biblia dice de Esteban que él era un varón lleno del Espíritu de Dios y estaba predicándoles. Y ellos trajeron testigos falsos, pero no podían resistir al Espíritu y la sabiduría con que hablaba. Dos cosas: es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es la bendita palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Las dos cosas juntas. No una sola. No funciona una sola, hermano. Dos males padece la iglesia hoy en día. Una ortodoxia muerta por un extremo y fuego extraño por otro lado. Le explico. El pastor John MacArthur, que ya está con el Señor, hace varios años atrás escribió un libro titulado Fuego extraño. No sé quién lo leyó, pero es un libro que fue escrito a causa de los excesos del protestantismo en el mundo entero. Porque si usted ve internet y ve, hay muchas partes donde la presencia de Dios, la llamada presencia de Dios, llegó a límites intolerables. Es decir, había mucho que se llamaba presencia de Dios, hay mucho que se llama presencia de Dios, y es una exageración terrible. Y no le daré datos para no llamar su atención, porque ya en alguna ocasión mi hermano dice que estaba predicando hace algunos años, y entonces supo de una película. Leyó la reseña en el periódico. Él estaba en Monterrey, leyó la reseña en el periódico y supo de la basura que era esa película. Así que un día predicando en la iglesia y mencionó eso y dijo: por favor no vayan a verla, y dio el nombre. ¿Sabe lo que sucedió? Así que no le daré datos. Pero el punto aquí es, hermano, hay mucha basura y llamado fuego extraño, mucho que se llama avivamiento, mucho que se llama presencia de Dios, y ha ido a un extremo terrible. Y el doctor MacArthur, preocupado por eso, escribió un libro contra todos ese tipo de excesos en que está cayendo un gran sector
del pueblo cristiano en el mundo, excesos, y le tituló así fuego extraño. El problema con esto, hermano, es que habló de esos excesos y le llamó fuego extraño. Pero algunas personas tomaron esos datos que eran ciertos y pensaron que todo lo que huela a emoción es fuego extraño. Y fue al otro extremo. Eso sucedió. Todo lo que se veía como alguien que se alegra, que se goza en el Señor, fue etiquetado así. Así que llegó el punto donde incluso levantar las manos o aplaudir o decir amén o decir gloria a Dios era visto y es visto en muchas partes como fuego extraño. Es que tan extremo y tan dañino el fuego extraño como la falta de fuego. ¿No es la Biblia la que dice, usted se acuerda, Jesús dijo, Juan el Bautista, dijo acerca de Jesús, detrás de mí viene uno que los bautizará, ¿cómo? Con el Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, le aconsejó. Tan extremo y dañino el fuego extraño y los excesos, con el propósito de atraer gente, como tan extremo y hace tanto daño a la iglesia la ausencia de fuego. Tan extraño, tan malo el emocionalismo como la falta de emoción. Solo los dos juntos se equilibran, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, mutuamente para lograr que el verdadero cristianismo sea deseable y produzca frutos espirituales. Es Mateo 3:11, donde dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y es 2 Timoteo 1:6 y 7, que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El extremo de buscar y depender de las emociones y experiencias hace daño, pero el otro extremo, sin ninguna emoción, frío, ausente, carente de gozo, igualmente hace daño. El equilibrio es lo que da el Señor para nosotros. Así que estos hombres, miren lo que están diciendo. ¿No ardía en nosotros, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿Alguien vería con sospecha esto? Pero eso es lo que produjo Jesús cuando les hablaba. ¿Qué dice? Su corazón ardía. Su corazón ardía. ¿Ves con sospecha esto? Es porque está uno mal si supone eso. Es que el corazón puede arder de amor por Él. Cuando Él nos habla su palabra y nos exhorta, cuando el espíritu está apagado, como en el caso de ellos. En el libro de Jeremías capítulo 20 dice la Biblia que Jeremías estaba predicando y cada vez que predicaba lo que Dios le decía, sucedía que se echaba enemigos y un día lo echaron en un pozo lleno de cieno en el patio de la cárcel y él pensó que moría, se iba a morir, pero Dios tuvo misericordia y envió a alguien y lo sacaron de ahí. Así que Jeremías dijo, no hablaré más, capítulo 20 de Jeremías, ya no lo leo, es tiempo de terminar. Pero él dijo, no hablaré más en su nombre, porque cada vez que hablo hay violencia contra mí. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego. Era la palabra de él. Su palabra, había un fuego en mí, quise soportarlo y no pude. Me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo. ¿Dónde está la clave por la que Jesús hizo la obra en estos hombres? Tan maravilloso fue el cambio que estos que caminaron 11 kilómetros y llegaron y se hacía de noche. Y después que se dan cuenta que Jesús era el que estaba con ellos y no se daban cuenta, en aquella misma hora, dice la Biblia, regresaron a Jerusalén, otros 11 kilómetros. Pero eran diferentes ellos. La actitud era distinta. No pudieron ni siquiera esperar que amaneciera el otro día para ir, pero ellos eran diferentes. ¿Qué causó la diferencia? Jesús había estado con ellos. No se daban cuenta, pero cuando se dieron cuenta el impacto fue completo, fue total. Pero ¿dónde estuvo la clave para que Dios hiciera esta obra? La súplica del corazón de ellos. Quédate, quédate.
Ore conmigo, por favor. Tal vez esta noche hay aquí alguien con un corazón vacío, seco, sin esperanza, desorientado. Pídale al Señor, quédate, quédate, te ofrezco el corazón. Gracias, Señor bendito. Gracias, porque te manifestaste a dos hombres tristes que habían perdido la esperanza, como dice el himno. Viéronle triste sepultar cuantos en él tuvieron fe. Toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. Pero tú habías resucitado, Señor, y les trajiste esperanza, y nos has traído esperanza. Pero Padre, yo ruego por cada corazón esta noche. Toca sus corazones, así como aquel día hablaste al corazón de ellos y su corazón fue sacudido, de tal manera que ardía su corazón en ellos. Permite que algo sobrenatural de tu Espíritu Santo toque algún corazón frío antes que tú le llames a cuentas, antes que tú le llames a tu presencia. Algún día ya no estaremos aquí, Señor, algún día habremos partido de este mundo y tendremos que presentarnos delante de ti para darte cuentas. Y si alguien piensa, es que yo estoy solo, Él no está conmigo, abre sus ojos, Señor, para que vea que ahí has estado siempre. Y no lo sabía. Pero ruégale, tú que estás aquí y quienes están oyendo por internet, si tú estás oyendo esta palabra, solo ruégale, suplícale, quédate, Señor, quédate, no te vayas. Padre, ruego que la semilla de tu palabra lleve fruto en cada corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén.